En este tutorial vamos a aprender cómo codificar variables categóricas. Vamos a utilizar el ejemplo de los salarios de los profesores que está discutido en el video de teoría. Les recuerdo, hay tres columnas, tres variables. Queremos explicar el salario de un profesor como función de dos variables, pero estas variables son variables categóricas. No hay ninguna variable numérica en este ejercicio. Una de las variables es el rango del profesor, y el rango del profesor tiene cuatro posibilidades en orden de importancia, en orden no sé, prestigio, antigüedad. Los profesores pueden ser instructores, pueden ser asistentes, pueden ser asociados o pueden ser profesores plenos. En cuanto a calificación, calificación tiene dos posibilidades. El profesor puede ser académico o puede ser profesional. Entonces tiene dos posibilidades, esta tiene cuatro posibilidades. El problema es que cuando leemos en Gretel esta variable, vamos a tener que hacer algo con estas dos, porque el programa Gretel necesita números para poder correr regresiones o para poder hacer análisis estadístico de cualquier tipo. Vamos a cerrar aquí Excel y vamos a invocar Gretel, y ahí lo tenemos. Entonces vamos a abrir la base de datos salarios y van a ver lo que va a ocurrir cuando intentamos abrirla. Vamos a ir a Open, vamos a ir a Import, texto CSV está bien, Autodetect está bien, y nos vamos a ir en mi caso lo tengo en mi desktop, y ahí está la base de datos salarios profesores, CSV, y la vamos a abrir. Entonces nos hace la pregunta usual de si le queremos dar una interpretación especial de series temporales o panel. No queremos hacer eso en este caso, pero esta vez nos da una advertencia adicional. Esta no la tuvimos cuando leímos la base de datos de consumo, porque no habían variables categóricas en ese caso. Ahora nos advierte que Gretel se encontró un par de variables, una que se llama calificación y otra que se llama rango, que son de naturaleza texto, son de naturaleza categórica. Así que Gretel decidió realmente, tanto arbitrariamente, asignar números 1 y 2 a los niveles académico y profesional. Y asignó el 1 al 4 a los niveles de rango. Entonces vamos a ver cómo convertimos esas variables numéricas en las llamadas variables ficticias, que son las variables que vamos a utilizar para codificar variables categóricas. Entonces vamos a comenzar con la más sencilla. La más sencilla es la que solo tiene dos posibilidades, ya sea académico o profesional, y ese es la calificación del profesor. Entonces, si seleccionamos realmente la variable calificación, podemos irnos en el menú en Gretel que dice agregar, ¿verdad? Y vamos a seleccionar dummies, dummies son variables ficticias para las variables discretas que están seleccionadas. Entonces vamos a hacerle clic aquí y vamos a pedirle aquí que codifique todos los valores. Entonces noten apareció un triangulito aquí. Si le hacen clic, le abre realmente, les enseña realmente las variables ficticias que han sido creadas. ¿Qué naturaleza tienen? Bueno, podemos ir a View, Icon View. Le sale este pequeño menucito aquí, lo voy a poner aquí abajo. Y aquí puedo ver, por ejemplo, la base de datos. Y quiero ir viendo qué es lo que va haciendo el programa a medida que va creando variables. Así que le doy doble clic a esto y me enseña la base de datos como está ahorita. Entonces noten lo que tenemos. Tenemos las tres variables originales, pero ahora han aparecido estas dos variables adicionales y noten cómo son codificadas. Si la calificación es 1, calificación 1 recibe el valor de 1 y calificación 2 recibe el valor de 0. De hecho, para hacer esto más claro, debería renombrar esa variable. Vamos a irnos a estas variables recién creadas y le vamos a hacer un right click y vamos a editar los atributos y le vamos a poner nombres descriptivos. En lugar de qualification 1, le vamos a poner lo que es realmente. Esto es, ¿qué cosa es esto? Calificación 1, vean aquí, calificación 1 es académico. Entonces le vamos a poner académico y si quieren agregarle a la descripción aquí para que sea más claro, académico. Noten realmente que el nombre que le doy a la variable es descriptivo, porque quiero recordar qué significan cuando corro una regresión. Cuando tengo una regresión con 20 variables, voy a querer
que las variables, cuando salga el output de la regresión, sean fácilmente interpretables. Le vamos a dar OK. Entonces le cambió el nombre. Entonces la segunda vamos a hacer lo mismo, editar atributos, y esta se llama profesional. Ok, entonces ahora vamos a regresar a dataset para ver las variables de nuevo. Le damos doble clic aquí y aparece la base de datos. Y ahora sí va a tener nombre descriptivo. Entonces miren cómo funciona realmente. Aquí está la variable original que se llama calificación y toma los valores de 1 o... Un poquito más adelante es una base de datos bastante grande. O de 2. Entonces algunos profesores son 1, otros profesores son 2. Entonces para los profesores que son 1, la variable ficticia académico toma el valor de 1. Y para el resto, los que son 2, vamos hasta el final, toma el valor de 0. Entonces cuando calificación es igual a 2, académico es igual a 0. Cuando calificación es igual a 1, académico es igual a 1. Lo mismo ocurre con profesional, ¿verdad? Profesional va a ser igual a 0 cuando la calificación del profesor es igual a 1. Y va a ser igual a 1 cuando la calificación del profesor es 2. 2, 1. Entonces ya creamos el primer set de variables ficticias, las que lidian con la calificación del profesor. Entonces ahora vamos a tener que ir y crear otro set de variables ficticias para el rango del profesor. Entonces vamos a ir de nuevo a rango, vamos a ir a add, vamos a seleccionar dummies para las selected discrete variables y vamos a codificar todos los valores. Vamos a mostrar aquí, ahí están, vamos a darle nombre descriptivo, aquí está la codificación, el 1 quiere decir asistente, el 2 quiere decir asociado, el 3 quiere decir instructor y el 4 quiere decir profesor. Profesor pleno, quiere decir. Entonces vamos a editar atributos, el 1 quiere decir, ¿qué quiere decir? Quiere decir asistente. Ok. El número 2 quiere decir, recuerden, asociado. El número 3 quiere decir instructor. Lo del renombrar las variables realmente es por claridad. El programa no lo necesita. Y si ustedes recuerdan que el 3 significa instructor, está bien. A mí se me olvidan realmente las codificaciones y prefiero que sea lo más descriptivo posible el output de una regresión. Entonces el último, editar atributos, va a ser full professor. ¿Ok? Ups. En el nombre, ok, no puede tener espacios. Okay. Entonces, no puede haber espacios en el nombre de una variable. Entonces, ¿ok? Entonces ahí están. Entonces ya tenemos creado dos sets de variables y ahora podemos correr regresiones con estos sets. Podemos ir modelo, regresión lineal, podemos correr una regresión inicial solo con la calificación del profesor. Entonces podría ser salario contra el rango. Y noten, tengo dos variables que lidian con el rango, porque hay dos categorías. Entonces la regla, y la voy a explicar en clase, es que cuando tengo dos categorías, solo necesito una variable binaria, una variable ficticia como regresor. Resulta que no importa cuál dejo afuera, pero la interpretación va a variar un poco. Entonces vamos a dejar académicos afuera y vamos a meter profesionales y podemos correr una regresión. Ya, la interpretación la vamos a discutir con detalle en los videos teóricos o en clase, pero rápidamente este 119 se interpreta como el salario de los académicos y los profesionales ganan $49,000 menos en promedio que los académicos. Puedo correr una regresión también con, en lugar de profesional,
puedo correrla con las variables ficticias que tienen que ver con el rango del profesor. Entonces, salario es mi variable dependiente y eh, ahora vamos a dejar afuera los instructores, vamos a poner los asistentes, los asociados y los full professors. Corremos la regresión y ahí está nuestra regresión para explicar los salarios de los profesores. Eh, Ahí podemos incluirlos todos a la vez. Podemos correr una regresión que tenga de nuevo salario. Y noten, a veces es conveniente hacerle clic aquí a salario para que mantenga la variable dependiente como salario. Ya ven, cuando estoy corriendo varias regresiones, como que desaparece aquí cuál es la variable dependiente. Entonces es conveniente chequear aquí. La próxima vez que corra una regresión, va a continuar salario aquí. Entonces tengo las tres que tienen que ver con rango y ahora quiero meter profesional realmente que tiene que ver con la calificación del profesor. Corro mi regresión y ahí está. Ahora, quisiera discutir un problema adicional realmente que puede surgir a veces cuando estamos codificando variables ficticias y ya se los explico. Vamos a cerrar aquí. Y antes de cerrar, les enseño otro truco adicional. Codificar variables ficticias a veces es tedioso realmente. Aquí solo hay 4 posibilidades, pero a veces podemos tener 4 posibilidades y tenemos que tener 5 o 6 variables ficticias. Entonces todo el trabajo que vamos a pasar haciendo para recodificar no lo queremos hacer la próxima vez que querramos analizar esta base de datos. Entonces a veces es conveniente guardar realmente los resultados de una codificación en el formato del programa, el formato Gretel. Entonces yo puedo irme después de haber codificado todas las variables, me voy a File y me voy a Save Data. Voy a guardar los datos y me pregunta cómo le quiero llamar y salarios profesores está bien, el mismo nombre del archivo CSV y que me lo ponga en el desktop. Le puedo decir Save y ya está guardado. Entonces miren, si yo cierro ahora Gretel, eso es lo que voy a hacer, no quiero guardar. Aquí apareció una variable, noten el formato G de Gretel. Y si yo le doy doble clic, me abre Gretel y me abre realmente con todas las variables codificadas. Es decir, si no hago eso y quiero seguir analizando la base de datos, otra vez tendría que ir a leer realmente salarios profesores y otra vez tendría que ir a codificar realmente las distintas variables. Entonces, eso es tiempo realmente que nos podemos ahorrar si sabemos que vamos a analizar una y otra vez una base de datos. Y que es el caso típicamente. Entonces vamos a cerrar aquí y quisiera hablarles de un problema adicional que puede surgir. Me voy a ir a la base de datos original y voy a crear una nueva variable que se va a llamar igualito, qualification. Pero esta va a estar definida de la siguiente manera, miren. Si esto es igual a académico, le voy a dar un 1, si no le voy a dar un 2. Recuerden, eso es exactamente lo que hizo Gretel. Ya cuando leyó esta base de datos le asignó un 1 académico y le asignó un 2 a profesional. Lo voy a dar, ¿ok? Y ahora voy a copiar esto a el resto de las 25.000 y pico de observaciones que tenemos aquí. Entonces ahora voy a copiar aquí y voy a paste como valores. Y ya está. Lo que es ahora, lo que acabo de hacer es, en lugar de tener una fórmula aquí, ahora simplemente hay un valor. Pero yo sé lo que significa, ¿verdad? Si la calificación original era académico, aquí le pongo un 1. Si la calificación aquí era profesional, le doy un 2. Es exactamente lo que hizo Gretel. Y ahora voy a borrar. Voy a borrar la primera columna y voy a guardar esta misma base de datos como salario profesor y le voy a poner número 2. Está en el desktop. ¿Sí? Correcto. Continúe. Y ya está guardada. Ok. Entonces aquí está la base de datos. Realmente tiene la misma información que antes. Nada más que la codificación de calificación no es texto, sino que es número. Entonces supongo ahora que regreso a Gretel. Y voy a tratar de leer. Voy a leer texto, CSV, autodetect está bien, voy a ir a buscar desktop y aquí está salario profesor y todo. Entonces le digo que abra
Y me pregunta series temporales o panel, le digo que no. Y ahora noten, solo encontró una variable texto. Y la vamos a dejar ahí. Y nosotros sabemos realmente cómo estaba codificado realmente rango. Eh, perdón, calificación, aunque aquí aparezca como 1 y 0, puedo decirle aquí que me enseñe los valores. Ahí está 1, 1, 1, 1 y hacia el final empiezan a aparecer los 2. Esos son números, pero Gretel no lo sabe. Perdón, esos son categorías, pero Gretel no lo sabe. Gretel cree que son números. Entonces, cuando yo quiero reproducir el trabajo inicial de este video y digo, voy a calificación y voy a ir a agregar dummies, me dice, dummies solo pueden ser creadas para variables discretas y calificación es una variable numérica. Si Gretel no hace la codificación y le alimentamos números que representan categorías, vamos a tener que hacer un paso adicional. Entonces, aquí voy a ir a calificación y voy a ir a editar atributos y quiero tratar esta variable como discreta. Le doy OK. Y si ahora quiero reproducir dummies, ahora sí los puedo crear. Entonces, esta última parte del video solo ilustra un problema que existe cuando las variables que leemos en Gretel de una hoja CSV son números pero representan categorías. Entonces, la asignación de los números ya se hizo fuera de Gretel. Entonces, Gretel no sabe. Entonces, trata las variables como si fueran numéricas en lugar de como si fueran discretas. Pero es fácil decirle a Gretel, trata esta variable, aunque sea numérica, como si fuera una categoría, para poder crear variables ficticias más adelante. Ahí voy a parar el video para hoy.